Diariamente tomas decisiones que definen tu historia. Decisiones que necesitan dirección, orientación y consejo basado en la palabra de Dios. En Llaves de Sabiduría, el pastor Jorge Guerra te presenta el consejo de la Biblia como llaves prácticas que te ayudarán a tomar las mejores decisiones de vida. Llaves de Sabiduría, un programa para todos, donde encontrarás la sabiduría bíblica para cada situación de vida. Con ustedes, el pastor Jorge Guerra. Quiero compartirles hoy sobre el tema la herencia espiritual. En la mañana prediqué una primera parte sobre este tema y hablé acerca de qué cosas heredan, qué debemos heredar a nuestros descendientes. Y para ello me basé en el libro de 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 5, que dice: traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido. Mire qué texto tan interesante. Habla allí de 4 generaciones. Habla primero de la abuela, de la mamá de Timoteo, y obviamente Timoteo debió haber tenido hijos. Entonces hay 4 generaciones que se establecen, y podemos ver allí una bendición que se establece desde la madre, desde la abuela, la madre, Timoteo y los hijos de Timoteo. Y cuando las bendiciones se establecen, esas pueden perpetuarse por muchas generaciones. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hablé hoy en la mañana acerca de, entonces, si hay herencias espirituales, entonces, ¿qué es lo que tenemos que heredar? Y hablé de 5 cosas, se las voy a resumir rápidamente. Hablé que tenemos que heredarle a nuestra familia creencias espirituales que lo sostengan. Si hay algo que vale la pena heredar, es esas convicciones, esos valores que son importantes. ¿Qué debemos heredar? Hablé en la mañana: nexos familiares saludables, no rencores, no prejuicios, no divisiones, no pleitos, más bien todo lo contrario. Número 3, debemos heredar un modelo de correcta toma de decisiones. Cuando se toman decisiones correctas, esa es una buena herencia. De hecho, la suma de toda la cantidad de decisiones que se hagan puede definir o puede determinar el destino de una persona. ¿Qué heredar? Hablé de un buen modelo de cómo enfrentar luchas y dificultades. Y finalmente, de un modelo de dominio propio y de prudencia. Estas 5 cosas hablé y las expliqué claramente hoy por la mañana. En esta parte, en esta segunda parte, quiero hablarles acerca de algunos factores para una mala herencia. Factores para una mala herencia. Nosotros podemos transmitir una herencia de bendición, como también podemos transmitir una herencia de maldición. Ese es algo que de alguna manera tenemos que decidir. Pero ¿cuándo esos factores intervienen? ¿Qué factores intervienen para una mala herencia? Número 1, cuando actúas mal sin advertir que los hijos te observan. Para ello quiero basarme en Filipenses capítulo 3 versículo 17. Si usted quiere acompañarme en la lectura, sería muy bueno. Dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Está hablando de imitar, está hablando de conducirse, está hablando de un ejemplo que se transmite. Y estamos diciendo que un factor que provoca una mala herencia es actuar mal sin advertir que los hijos te observan. La mejor o peor enseñanza que tú puedes transmitir es cosas buenas o cosas malas. Tiene que ver con cuestiones conductuales. Lo que tú digas sale sobrando si lo que tú haces es diferente a lo que hablas. Pues bien, ¿cuándo actuamos mal con los hijos? Yo diría que actuamos mal con ellos cuando los provocamos a ira a causa de nuestra conducta errática y actitudes de bajo nivel. ¿Sabe que nosotros podemos provocar a ira a nuestros hijos? ¿Cuántos saben eso?
Entonces, de esa manera nosotros actuamos mal con ellos. Actuamos mal con ellos cuando por miedo o por consentimiento no les advertimos de cosas que no están bien. El caso de Elí, por ejemplo, el sacerdote Elí no se tomó la tarea de advertirle a sus hijos, y Dios tuvo que cortar a Elí y a sus hijos. ¿Y sabe por qué es importante todo esto? Porque dice la Biblia que herencia de Jehová son los hijos. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Entonces, ¿cuándo actuamos mal con los hijos? Cuando confundimos disciplina con abuso y maltrato. Ahí actuamos mal. Muchas personas se sobrelimitan en la disciplina y ya no disciplinan, sino que es un abuso, es un maltrato psicológico, es un maltrato físico. Actuamos mal con nuestros hijos cuando faltamos al compromiso y responsabilidad siendo disfuncionales. Y ustedes me dirán, pero ¿qué tiene que ver esto con padres e hijos? ¿Cuántos hijos hay acá? Levánteme la mano, ¿cuántos hijos hay? Todos somos hijos, hombre. El que no levantó la mano ha de ser obra y gracia del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuántos papás hay aquí? Padres, hombres. ¿Cuántas mamás hay? Bueno, entonces la palabra es para todos, hermanos. Y los que no son papás y mamás, algún día van a ser papás, ¿cierto? Entonces, ¿qué factor contribuye para una mala herencia? Dije, número 1, actuar mal sin advertir que los hijos te observan. ¿Qué factor transmite mala herencia? Número 2, escucha bien hablar mal de otros en presencia de tus hijos. ¿Lo escucharon? ¿Ha hecho usted eso alguna vez? No me conteste. Filipenses 2:14. Lo leemos. Dice, haced todo sin murmuraciones. Otra vez, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos. ¿Están leyendo conmigo? Hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Qué implicaciones tiene hablar de otros en presencia de tus hijos? Yo no sé por qué el Señor me dio este tema, hermanos. Algo quiere hacer con nosotros. De verdad, este es un tema raro para predicarlo en una reunión, pero de todas formas yo lo voy a predicar. Les decía, ¿qué implicaciones tiene hablar de otros en presencia de tus hijos? Número 1, que descubre los defectos y errores de la persona, que más bien debe ser comprendida, más bien debe ser aceptada en lugar de ser juzgada y señalada. ¿Qué implicaciones? Número 2, encontré que se crea un sigma o división que produce bandos en la familia, ¿verdad? Un bando está con el papá y otro bando está con la mamá, en lugar de atacar las raíces del conflicto. En Marcos capítulo 3 y versículo 25, ¿qué dice? Dice que si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. ¿Qué les parece? Entonces muchas veces cometemos estos errores. ¿Qué implica que hablemos mal de otros en presencia de nuestros hijos? Número 3, que siembra semillas de discordia que van a generar odio, rechazo, irrespeto, amargura, resentimientos, en lugar de hacer un frente común en contra del conflicto en sí mismo. Entonces, como que tomamos el asunto a lo personal. Muchas veces los papás tienen problemas entre ellos, y entonces la mamá le transmite al hijo o el papá le transmite al hijo varón, y entonces entre ellos, en lugar de hacer un frente común para tratar el conflicto, se empiezan a chocar y a dividir entre ellos. Esto pasa, hermanos. ¿Qué más implica hacer esto en presencia de nuestros hijos? Que permitimos que la inmadurez reine en lugar de aislar el conflicto, fortalecer las relaciones mismas y sufrir juntos la metamorfosis del proceso, aceptando los cambios o las cosas que no podemos cambiar. En los hogares se van a dar dificultades, en la familia se van a presentar tremendas situaciones. Muchas veces un hogar está bien y de repente se presentan crisis.
Y muchas veces por la inmadurez no sabemos cómo sobrellevar esas crisis. Ahora, ¿qué factores contribuyen a transmitir una mala herencia? Factor número 3: discutir acaloradamente en presencia de los hijos. Gritos, frases. Primera de Corintios capítulo 6, versículos 7 y 8, creo, o 6 al 8, no estoy seguro. Si lo lee conmigo, por favor, ¿qué dice? Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis ¿qué? Pleitos entre vosotros mismos. Dice ahí, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio, pero también defraudáis. ¿Sí? Hasta ahí lo vamos a dejar, ¿verdad? Habla de defraudar. Entonces, fíjese qué es lo que está ocurriendo aquí. Discutimos acaloradamente en presencia de nuestros hijos. ¿Y qué provocamos con esto? ¿Están aquí, hermanos, esta noche? ¿Qué provocamos con esto? Mire, yo me pregunté por qué usamos discusiones acaloradas como una única forma de resolver los conflictos, y encontré las siguientes respuestas. Yo cada vez que predico, yo me pregunto y me aplico por qué pasan cosas, y encontré esto: porque somos incapaces de usar métodos pacíficos pero asertivos. Nos parece que no hay otra forma de resolver el conflicto que gritando, pero eso no es verdad. Usted con toda calma puede decir las cosas con las que no está de acuerdo y ser asertivo en el tema, sin necesidad de ofender, sin necesidad de provocar un maltrato físico o psicológico. Encontré también que usamos las discusiones acaloradas porque tal vez es una cultura que aprendimos desde niños oyendo a nuestros padres. Nos acostumbramos al grito desde pequeños. Y entonces ahora, bueno, hay que alejarse un poco del micrófono. Ya nos acostumbramos al grito. Decía alguien por ahí que en su casa se gritaba y él en su casa grita. Y que de repente se da cuenta que está gritando y que tiene que bajar un poco el acelerador. Y que sabe que no tiene que gritar. Entonces puede ser una cultura. También entendí que usamos las discusiones acaloradas porque carecemos de la paz y de la presencia de Dios en nuestras vidas, y echamos mano de la ira como el recurso más pronto que tenemos. Una ira desbordada hace desastres. Una ira desbordada es como un volcán, ¿verdad? Que su lava arrasa con lo que encuentra. ¿Por qué provocamos discusiones acaloradas? Encontré porque no sabemos canalizar nuestra ira positivamente y no advertimos el mal que aumentamos al darle rienda suelta a esa ira. Mire lo que dice el libro de Efesios, por favor, capítulo 4, versículos 29 al 32. Quiero que lo lea conmigo en voz fuerte. Dice: ninguna palabra corrompida, repitamos esa parte, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros, ¿está ahí el texto? Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Este texto es lo suficientemente claro como para abandonar toda práctica de ira. Usted y yo nos enojamos porque queremos enojarnos. La ira es una emoción negativa que, si no la sabemos canalizar, no construye, no edifica. Por el contrario, más bien destruye las relaciones. Una persona enojada puede decir cualquier cantidad de palabras que pueden causar daño psicológico para siempre, daños en algunos casos hasta irreversibles en la familia. Si hay algo que usted y yo tenemos que cuidar, es la herencia que Dios nos ha dado.
porque es única. Es la herencia de los hijos, la herencia de la familia. El Centro Cristiano Internacional te invita a ser parte de nuestras celebraciones semanales. Los días martes de oración de 7 a 8:30 p.m. Jueves a viernes, grupos CCI en hogares. Domingo en 2 horarios, 10 a.m. y 6:30 p.m. Ven y sé parte de nuestra congregación y hagamos casa espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿qué otro factor provoca mala herencia? Número 4, cuando usas a tus hijos como un paño de lágrimas. Y me permití poner esta expresión porque esto que les estoy diciendo es frecuente, es lamentable. Y los que usan esto no miden las consecuencias que están provocando en sus hijos. Yo le puse así a esto. ¿Qué consecuencias produce usar a tu hijo como paño de lágrimas? Y encontré lo siguiente: los hijos terminan asumiendo un papel que no les corresponde, porque prácticamente les transferimos el problema o la situación a ellos, y ellos terminan cargando con el problema que debe resolverse entre los dos adultos. Y no digo que ellos no puedan intervenir en la situación, pero deberían de hacerlo en otro contexto y no en el contexto de la conflictividad. ¿Qué consecuencia hay cuando tu hijo es un paño de lágrimas? Los hijos, en lugar de mediar, se vuelven parte del problema. Ya ahora ya no solo está resentida la señora o el señor, sino que están resentidos los hijos. Y entonces la cuestión se vuelve volcánica, se vuelve como una especie de esos tornados que caen en esas ciudades de Estados Unidos, que arrasa con todo. Encontré también que al ser paño de lágrimas puede optar por separar sus decisiones de la mentoría de sus padres. Entonces el hijo dice: si este par de viejos no resuelven su problema a ellos, ¿y qué consejo me darán a mí? Y entonces comienzan a buscar por otro lado, independizándose o refugiándose en cuestiones erráticas, asumiendo este hijo que, como los papás están en esa condición, ¿quiénes son ellos para corregirlo a él? Amén. Yo me crié en un hogar donde mi papá agarraba un trago así y se lo echaba de un solo, y después agarraba un limón y se le ponía la cara toda agria. Yo una vez probé, porque yo miraba aquel que con qué gustazo se le echaba, le eché, caí al piso asfixiándome. Tuvieron que darme primeros auxilios. Era un cipote. Yo vi que mi papá chupaba, que mi mamá fumaba, que mis tíos eran grandes fumadores. Entonces un día yo dije, me rebelé contra el sistema y dije: bueno, ¿y estos qué onda? Y salí de 6º grado y me dijo mi mamá: qué regalo que eres, hijo, porque salí con excelencia. Mira, le dije: comprame un paquete de cigarros Royal sin filtro. ¿Y sabe qué hizo la vieja alcahueta? Me fue a comprar el paquete de cigarros. Y ahora el cipote, el mico, fumando enfrente de la mamá. ¿Por qué? Porque me independicé de la conflictividad de ellos, porque ellos mismos no podían resolver sus conflictos. Y así vamos a encontrar nosotros que eso pasa con frecuencia. Encontré una cuarta cosa del hijo paño de lágrimas. El hijo paño de lágrimas recibe una carga emocional que podría desviarlo de muchas formas de su desarrollo relativo a su edad. Y usted por eso va a ver a cipotes sanos convirtiéndose en cipotes que ahora están tomando drogas. Los papás no se dan cuenta, pero consumen drogas. Están dando malos pasos. ¿Por qué? Porque independizaron la mentoría, ya no tienen confianza en los papás que tienen, entonces buscan otros amigos por otro lado. Y entonces estamos ahí prácticamente proyectando un factor errático que transmite una herencia mala a nuestros hijos. Y esto pasa con frecuencia. Encontré un último factor errático que transmite mala herencia, y es el siguiente: hablar mal a los hijos del cónyuge
u otros familiares. Yo a esto le llamo, hermanos, a esto que les acabo de decir, le llamo mesa de escarnecedores o sala, ¿verdad? La sala de la casa se convierte en una sala de escarnio. ¿Están aquí esta noche, hermanos? Y esto se da con facilidad en el seno de la familia y se cumple lo que expresa la palabra en el Salmo capítulo 1, versículo 1. En la parte C del Salmo dice: ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y comienza el Salmo: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Pero algunas veces, en lugar de meditar en la palabra de Dios, meditamos en el escarnio. ¿Y qué es el escarnio? El escarnio es hacer burla, es una burla muy ofensiva y humillante que se hace con la intención de herir, de ofender, de hacer juzgamiento y condenación acerca de las actuaciones y de las actitudes de los demás. Y esto muchas veces se hace en el seno de la familia. Por ejemplo, se dice lo siguiente: hicieron escarnio de esa familia por pura envidia. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Y en ese sentido, la familia hondureña tiene un serio problema. Tenemos un serio problema, porque estamos divididos en mil formas, con mil formas ideológicas de pensamiento. Pero no nos estamos enterando que no podemos hacer escarnio de nadie si no tenemos pruebas de ello. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Yo quiero pedirles que cuidemos nuestro corazón, que cuidemos nuestros labios, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son los componentes del escarnio? Los componentes del escarnio son enojo sin control, son celos, son envidia, son impotencia. La persona que critica y hace escarnio es impotente, no tiene la capacidad moral, no tiene la capacidad espiritual de resolver la situación. Entonces acude a esa impotencia del escarnio. El escarnio está ligada con la burla, con el menosprecio, con el juzgamiento, entre otros. Aquí lo ideal es cambiar el paradigma y convertir nuestras salas y nuestros comedores en lugares de paz, en lugares de armonía, en lugares de consuelo, de misericordia, en lugares donde se comparten la mesa. Que usted diga: voy para mi casa, que es un remanso de paz, voy para mi hogar porque ahí encuentro bendición. Pero qué triste es que el hijo no quiere llegar a la casa, porque sabe que se va a ir a topar con dos postes difíciles a la casa. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando, hermanos? Entonces, sin importar las circunstancias adyacentes, en lugar de hacer escarnio, tenemos que hacer un mejor frente familiar, dejando entrar la paz de Dios en tu corazón y en tu hogar, para hacerlo por la vía correcta y no por la vía del egoísmo personal. Yo les voy a decir algo: familias que tienen problemas entre esposos, el problema que tienen entre esposos, sepárenlo y no contaminen a los hijos. Si la separación se da, que el papá se lleve bien con los hijos y que la mamá se lleve bien con los hijos. Que el papá, no hay que permitir que no, escucha bien lo que le voy a decir, no hay que permitir que el hijo se exprese mal del papá ni de la mamá. Eso no es correcto. El papá es papá aunque se haya portado mal, la mamá es mamá aunque se haya portado mal. ¿Cuántos dicen amén a lo que estoy diciendo? Tenemos que cambiar eso. Eso no es correcto. Porque qué legado, qué herencia vas a dejar a los tuyos. Esto es algo que solo tú puedes decidir por ti mismo. Quiero que leamos ahí en el Salmo, esa cita no se la di, pero de todas formas yo se la voy a leer aquí. En el Salmo 127, versículo 3. Este es un salmo pequeñito. Lo vamos a leer todo mejor. Salmo 127, del versículo 1 al versículo 5. ¿Quiere que leerlo junto conmigo? Juntos pues, dice: si el Señor... Ponerlo ¿en qué versión lo tenés? En la NBI, ponémelo. NBI. ¿Listo? Juntos. Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Alto ahí, los albañiles son los papás. ¿Sí?
En vano se esfuerzan los albañiles. Juntos, si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. Versículo 2. En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas, porque Dios concede el sueño a sus amados. Versículo 3. Los hijos, otra vez, los hijos son una herencia del Señor. Los frutos del vientre son una recompensa. Como flechas en la mano del guerrero son los hijos de la juventud. Dichosos los que llenan su aljaba con esa clase de flechas. No serán avergonzados por sus enemigos cuando litiguen con ellos en los tribunales. Esos son los hijos. Son herencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Son herencia. Resumiendo mi tema, ¿cuáles son los factores para una mala herencia? Número 1, dije, cuando actúas mal sin advertir que los tuyos te observan. Miren, hermanos, una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que hacemos. La mejor enseñanza es la enseñanza que va acompañada del buen ejemplo, pero también de las buenas palabras. Que las palabras sean congruentes con lo que hacemos. En segundo lugar, un factor de riesgo para una mala herencia es hablar mal de otros en presencia de los hijos. Tercer factor de riesgo, discutir acaloradamente en presencia de nuestros hijos. Cuarto factor de riesgo, usar a los hijos como paño de lágrimas. Y quinto factor de riesgo, hablar mal a los hijos del cónyuge u otros familiares. Hemos presentado Llaves de Sabiduría. Les esperamos en nuestra próxima edición. Le animamos a que nos escriba a pastorjorgeguerra@hotmail.com. Bendiciones.